Hola, ¿qué tal? Hoy tenemos un vídeo muy interesante de una pregunta que me formula Heimis Solís. Me dice que en Panamá especialmente se está produciendo un aumento muy importante de diagnósticos de dislexia eh, entre segundo y tercer grado de primaria. Habla de que hay lectura con errores, muy laboriosa, transposición de letras, cambiar el orden, invertir números, problemas de concentración en la lectura, confundir palabras de pronunciación similar en tanto que son ortográficamente similares, bueno, lo que viene siendo un cuadro de dislexia. Y entonces ella destaca que estos niños han sufrido dos cursos académicos de clases virtuales en las que apenas tenían dos clases a la semana de manera virtual y muchos de ellos con dificultades de acceso a tecnología, ¿no? Entonces dice, mi pregunta sería, ¿sería recomendable hacer un diagnóstico sin antes haber trabajado las habilidades básicas requeridas para la adquisición de la lectoescritura independientemente del grado en el que se esté? Bueno, pues es muy interesante la pregunta porque eh, yo creo que no. O sea, es decir, yo creo que no deberíamos hacer el diagnóstico si las condiciones educativas de acceso a la tecnología, la cantidad de clases académicas que ha recibido el niño, por mucho que tenga 7 años y esté en segundo de primaria, resulta que su lectura es deficiente, pero es que resulta que no fue el año pasado al colegio, que apenas tuvo acceso a tecnología para recibir clases y por tanto eh, no deberíamos llamar disléxico a una persona que no ha tenido acceso a la alfabetización, vamos a decir, ¿no? Al contexto académico, en este caso por la pandemia. Eso obliga, creo, al sistema educativo de cada país a intentar normalizar la situación. Eh, Aquí en España pues ha pasado algo parecido, quizá no con tanto impacto como el que nos cuenta nuestra amiga, pero sí de alguna manera se ha podido ver el impacto, ¿no? Yo incluso en cursos académicos en los que parecería que no debería haberlo, ¿no? Hace poco un compañero de la Facultad de Psicología me decía, compañero que da clase en segundo de la carrera, me decía que este año se había notado mucho que los alumnos que él ha tenido este año en segundo, el año pasado no tuvieron clases presenciales. Y le pregunté por qué. Dice, porque hay ciertas cosas de primer curso de psicología, estamos hablando de contexto universitario, hay cosas de primero de psicología básicas de la psicología que he tenido que comentarles, que he descubierto que no sabían, que no estaban bien asentadas, ¿no? Los cimientos de la carrera que se estudian en primero y en segundo, hay personas que no los están adquiriendo bien precisamente porque eh, la presencialidad estaba comprometida. Si eso pasa en una persona de 18 o 19 años en la carrera, pues imaginemos lo que puede suceder a nivel de primero o segundo de primaria, ¿no? Es decir, claro, si ¿no? Es decir, diagnosticaríamos de dislexia y disgrafía a una persona de 80 años analfabeta. Pues hombre, si no ha tenido la oportunidad de ir al colegio y por tanto no ha desarrollado la lectoescritura, no es que tenga un problema para el desarrollo de la lectoescritura, es que nunca la ha desarrollado, ¿no? Y muy probablemente los ejemplos que nos pone la compañera sobre niños en segundo o en tercero de primaria que llevan 2 años sin clases presenciales, muchos de ellos sin acceso a tecnología o con clases muy esporádicas de una o dos clases a la semana, pues muy probablemente las condiciones educativas no son óptimas, ¿no? Y por tanto, claro, deberíamos normalizar, porque claro, sí que puede ocurrir, y este sería el gran problema, ¿no? Que una parte de la clase tuviera acceso a la lectura porque, por ejemplo, sus familiares, sus padres o hermanos mayores, hubieran entrenado al niño en la lectura. Por tanto, ese niño va a desarrollar
la lectura, porque para aprender a leer en realidad, pues no, para desarrollar la lectura lo que hay que hacer es entrenar mucho la habilidad y por tanto lo que hay que hacer es leer, ¿no? Y entonces observamos niños en primeros años de primaria que en su familia hay una cultura hacia la lectura, hay libros, hay un interés por actividades intelectuales, es decir, y esos niños van a probablemente haber prosperado y probablemente haya familias en las que el acceso a esa, ¿no? A esa manera de entender la vida, ¿no? Más estimulante, más de hacia la lectura, más hacia las actividades cognitivamente enriquecedoras, pues puede que sea menor y por tanto en esas casas esos niños pueden haber pasado pues la pandemia jugando, que es una cosa también muy bonita y que por supuesto hay que practicar, pero sin esa dedicación a lo académico, ¿no? Y cuando ahora se acaba un poco la pandemia, volvemos a la presencialidad, resulta que tenemos unos niños muy bien desarrollados, unos niños muy mal desarrollados y claro, en esas circunstancias puede parecer que estos cumplen criterios para el diagnóstico. En realidad lo que ha ocurrido es que la situación no estaba normalizada. Creo que tendremos que dejar pasar un tiempo a que se normalice la situación para ser capaces de detectar dentro de esos niños que ahora parecen ser disléxicos, cuáles de ellos efectivamente lo son, porque se haya normalizado la situación. Así que bueno, esta pregunta es interesante, ¿eh? Porque da para mucha reflexión. Me estoy callando mucho más de lo que pienso, o sea, estoy pensando mucho más de lo que digo y estoy callando mucho más de lo que parece. Así que bueno, es interesante la reflexión. Si hay algún aspecto que alguien quiera profundizar, pues bueno, que lo ponga en los comentarios y seguimos hablando de ello. Venga, un saludo, chao.